Hola aficionados y creativos del cómic. Yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. Primero que todo quiero decirles que sé que había dicho que el siguiente video que iba a hacer era sobre las historias del cómic latinoamericano y también sé que ya hace bastantes días que no subo videos al canal, pero resulta que es que he estado bastante ocupado en estos días, estoy trabajando en 3 cómics a la vez y el horario no me ha permitido como sacar tiempo para poder grabar un video, organizar bien el tema y todo porque me gusta hacer las cosas con cuidado, no quiero entregarles cualquier material. Se me ocurrió entonces hablar sobre el tema del talento. No tanto el talento, sino también el talento y la práctica. Porque mucha gente considera que es el talento. Es esa cosa que hace que algunas personas sean especiales y que solo algunos escogidos puedan dedicarse a las artes, ya sea la música, la pintura, el dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en verdad es algo que yo no considero tan importante, incluso casi me atrevería a decir que es inexistente en la mayoría de los casos. Es cierto que algunas personas tienen facilidad para hacer algunas cosas, para dibujar, o para pintar, o para la música. Yo creo que eso influencia mucho en qué hogar se hayan criado, en qué hogar hayan crecido, ya sea si es una familia que le gusta mucho la pintura, obviamente el niño puede desarrollarse con más habilidades hacia la pintura porque va a estar rodeado de ese medio, lo mismo con la música. Si es un niño que crece en una casa donde le gusta la música, donde es amante de la música, quizás tenga un oído entrenado, digamos que entrenado no conscientemente, sino inconscientemente hacia la apreciación musical. Pero mucha gente considera que el talento es algo como especial, como mágico, que es algo que solo algunas personas son dotados de él y que solo algunas personas pueden dedicarse a las artes y por eso el arte es como un oficio aparte de lo demás, como de pronto podría ser el diseño, la arquitectura o otras cosas que se pueden considerar un poco más comunes. Es como cuando la gente me dice que, tan bueno que a mí se me facilita el dibujo, o tan bueno yo como dibujo tan fácil. Pero no es cierto, es como ignorar todo ese camino que yo llevo trabajando y laborando para mejorar mi estilo y mejorar mi trabajo. Entonces de pronto es por eso que yo muchas veces no considero el talento como algo importante, sino que considero más importante el trabajo duro. Vale también el paralelo como cuando la gente me pregunta qué material utilizo yo, qué lápiz utilizo yo. No por el interés técnico de, es que te hace utilizar un lápiz rojo para hacer detalles arquitectónicos, un lápiz azul para poder eliminar los bocetos, o esa parte técnica, sino que es como que creen que hay una combinación de elementos, como que ciertas minas hacen que el dibujo sea más fácil de hacer, como que ciertos lápices permiten que la mano se mueva más fácil, que el papel puede ser especial, un montón de cosas que son como intentando meterle una mística que no existe al dibujo. Para mí es más importante el trabajo duro. Es por esto que quería dedicar el video de hoy al talento y más que todo hacia el trabajo duro. Por ejemplo, cuando le comento a la gente que yo trabajo desde mi casa, que tengo mi estudio aquí en mi casa. Entonces la respuesta de casi todos es, ay, tan bueno que usted tiene el estudio en su casa, que puede trabajar en la casa, que puede administrar su tiempo. Pero para ahí como si interpretan eso más como por el lado, tan bueno que es que usted no tiene horario, se puede levantar a la hora que le dé la gana, puede jugar todo el tiempo de videojuegos, si quiere pasar todo el día leyendo, puede salir todo el día con su esposa, puede hacer cualquier cantidad de cosas, pero lo último que piensan, si quiere de vez en cuando, se sienta a dibujar. Cuando es todo lo contrario. Incluso en este momento, como le digo que estoy con mucho trabajo, paso prácticamente 18 horas al día sentado en mi mesa de dibujo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, todo el día gira en torno al dibujo y a los cómics. Entonces es muy diferente lo que la gente interpreta como cómo es el trabajar en casa o cómo es el trabajo de freelance, como ocurre en verdad. No es porque es que yo estoy dotado de un don, entonces mágicamente me siento y en cuestión de 2 minutos acabo una página. Y eso se traduce en horas y horas de trabajo. Este es un gráfico que hice algún tiempo, la verdad es que es una traducción de un gráfico que me encontré en internet. Desafortunadamente no me acuerdo cómo se llama el autor original del dibujo, entonces no puedo darle el crédito. Lo encontré hace mucho tiempo, lo traduje. Es la rueda del progreso artístico, en donde lo voy a dejar en el enlace para que la vean con detalle. Habla como un artista debe siempre dedicarse a estudiar constantemente para poder mejorar su arte. Y es un círculo que es constante y que nunca termina. Y así es como yo veo mucha gente, dicen que quieren ser dibujantes de cómic, en verdad no están totalmente comprometidos, porque los de uno que dicen que dibujan, pero dibujarán una vez por semana, una vez por mes, una vez cada nunca. Mucha gente a mí me ha llegado a mostrar sus trabajos, se dan cuenta pues que soy dibujante de cómic, quieren mostrarme su trabajo, me lo muestran, yo puedo ver las libretas, incluso hay unas libretas que son con dibujos amarillentos, amarillísimos, viejísimos, que se da uno cuenta que hace mucho no dibujan. Uno les pregunta con qué regularidad dibujan y responde lo que uno esperaba. No, es que hace rato no dibujo, hace un mes no dibujo, del año pasado no dibujo. Pero siempre es como con esa excusa de no importa que yo no practique porque tengo ese talento de poder en cualquier momento sentarme y dibujar. Hace unos años, en la fiesta del libro aquí en Medellín, me encontré con una persona que la mujer se dio cuenta que yo dibujaba cómics. Él tenía un cómic con el que estaba trabajando mucho tiempo, entonces ya
le dijo que qué tan bacano mostrarme el trabajo a mí, porque él lleva 10 años haciendo un cómic y ya lleva casi 250 páginas. Y me lo mostró y él me comentó que él está dibujando, entonces podía dibujar de vez en cuando, una vez por semana, una vez al mes, de pronto le dedicaba una hora seguida toda una semana, pero era muy inconstante en el trabajo. Pero él sabía que él ya tenía una habilidad de dibujo, entonces por eso no le importaba que pudiera retomar el trabajo de vez en cuando y que hubiera tanta pausa. Pero cuando me mostró el trabajo, en verdad era muy malo, era feísimo. Yo no supe cómo decirle, pues qué pena, llevas 10 años trabajando en esto, pero en verdad es algo que no se podría publicar, porque tiene mucha inconsistencia en el trabajo, porque te falta práctica. Y es algo que es muy común, ver la gente que tiene demasiada confianza por ese hecho de que tiene el talento. Entonces, como no practican, no importa, retoman el dibujo de vez en cuando. Y su trabajo en verdad nunca progresa. Hace poco estaba escuchando el podcast de Los Forasteros, estaba entrevistando a Sergio Aragonés y él hablaba de cómo en una de las convenciones que le había visitado le presentaron un niño, que era un niño pequeño, pues de, no me acuerdo, era como entre 10, 12 años, muy pequeño, que los papás le habían ya editado un libro de los dibujos que le hacía, porque dibujaba muy bien, porque tenía un talento natural. No solo tenía el libro, sino que también en las convenciones tenía su mesa y vendía los bocetos. Y entonces lo que él hacía era imitar el arte de artistas reconocidos de cómic, entonces hacía dibujos de Batman, etcétera. Y Aragonés decía como este niño en verdad nunca iba a progresar porque se iba a encontrar con una barrera, ya que todo el círculo alrededor de él, sus papás, sus amigos, etcétera, le matan diciendo que dibujaba muy bien. Y los papás no ayudaban para nada porque le imprimieron el libro y le están reforzando el hecho como si fuera un prodigio del dibujo porque está tan pequeño y ya está publicando y estaba exhibiéndose en convenciones como ya artistas reconocidos del medio. Entonces el niño se iba a encontrar con un muro porque después de un tiempo, cuando en verdad si de pronto quisiera seguir una carrera en la producción de cómics, se iba a encontrar con editores que iban a decir, es que tienes que mejorar esto, tienes que mejorar aquello, tienes que buscar un estilo propio, y el niño no lo iba a querer hacer, porque como toda su vida estaba la gente a su alrededor diciéndole que era un prodigio, cuando alguien le diga, esto que está mal hecho, va a pensar, no, es que el error no está en mí, está en la persona que no me entiende, o no ve qué tan talentoso soy. Y es el mismo problema siempre con aquellas personas que tienen a su alrededor un montón de personas que dicen que tiene talento innato, porque consideran que eso los hace especiales, que ese talento que tienen, esa habilidad que tienen es especial y los diferencia de los demás artistas que tienen que trabajar para conseguir un nivel bueno. Entonces, cuando tienen una falencia, esa falencia la siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo porque nunca se preocupan por mejorar, porque tienen talento. Entonces, cuando alguien les dice, tienes que aprender esto, tienes que aprender aquello, lo ven como, es que es envidia, porque yo puedo dibujar naturalmente, a usted le tocó estudiar. Y no se dan cuenta que es esa barrera que tienen de no progresar debido a eso de que yo soy talentoso, soy algo especial, y si me pongo a estudiar, entonces se me va a quitar lo que me hace especial, entonces voy a ser un dibujante como todos los demás. Quiero dejarles un cómic que me pareció muy interesante, es de un artista que se llama Tom Preston, les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo miren, que habla precisamente sobre esto de un muchacho que le gustaba mucho dibujar, todos los que estaban alrededor y le decían que iba muy bonito, pero se encontró con un profesor que le empezó a criticar su trabajo y él no entendía por qué. Entonces en la descripción la pueden encontrar. ¿Qué pasa con los dibujantes que solo dibujan de vez en cuando, que no sacan el tiempo constante para dibujar? Porque es cierto, muchos dibujantes no pueden dedicar todo el día a dibujar. Entonces hay dibujantes que les toca trabajar en otras cosas, ya sea desde manejar una charcutería, vender telas, hacer un montón de oficios que no tienen nada que ver con el dibujo. Incluso hay unos que son afortunados y les toca de pronto desempeñarse con artes gráficas, como me tocó a mí, que me tocó coger otros oficios relacionados al dibujo, no en el cómic, pero sí en dibujo. Por mucho tiempo estuve diseñando juegos de mesa, haciendo animación, haciendo diseño gráfico, y al mismo tiempo estaba progresando en mi dibujo en el área de cómic. Pero hay gente que no hace eso, simplemente como les digo, cuando tienen tiempo libre, lo último que piensan es dibujar, juegan, salen con amigos, etcétera, 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 y ya cuando tienen el tiempo libre, ahí sí dibujan, entonces dibujan una vez al mes, una vez cada 15 días como el de ahorita, y no están progresando. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran un negocio, digamos una venta de comidas, y ustedes decidieran, es que hoy no quiero trabajar, quizás tenga tiempo libre el fin de semana, entonces el fin de semana abro mi puesto de comidas, y lo hiciera constantemente así, que solo abriera cuando quisiera, cuando le diera la gana, cuando me siento de buen ánimo, ahí sí voy a abrir mi puesto de comidas. Se va a quebrar, porque la gente reconoce que ese puesto de comidas es inconstante. Aún así sea la mejor comida del mundo, la gente no va a ir porque nunca van a saber cuándo está abierto. Lo mismo pasa con el dibujo. Tiene que ser un trabajo constante, constante, constante. Todo el tiempo estar practicando para poder llegar a un buen nivel. Hay que quitarnos esa mentalidad porque, desde mi punto de vista, deberíamos ver el dibujo como un trabajo común y corriente, como un oficio, como cualquier otro trabajo. Sobre este tema se han hecho varios estudios. Voy a dar un ejemplo. En el libro Outliers, Malcolm Gladwell publicó que para poder llegar a tener una experticia en cualquier tipo de oficio se requieren 10.000 horas de práctica.
Él recopiló varios estudios que hablan como eso de cómo se llegaba a un nivel de experto. Uno de los ejemplos que se da en este libro eran unos psicólogos alemanes que cogieron un grupo de violinistas y decidieron preguntarles sobre sus hábitos de práctica durante la niñez, la adolescencia y ya en su vida adulta. Se dieron cuenta que todos empezaron básicamente como a la misma edad, cerca de los 5 años. Pero los hábitos de práctica fueron variando a medida que iban creciendo. Unos practicaban mucho de pequeños, incentivados por sus padres o por motivos personales, pero al llegar a la adolescencia, muchos de este grupo dejaron de practicar tanto. Sumando todas las horas de práctica acumuladas, se dan cuenta que podían dividirlos en varios grupos. Los que han practicado más de 10.000 horas, los que han practicado cerca de 8.000 horas y unos que han practicado unas 4.000 horas. Y siempre, las personas que han acumulado más de 10.000 horas, siempre se les facilitaba más el tocar violín y han llegado a unos puestos más altos en las filarmónicas. Incluso dentro del grupo hay unos casos de virtuosos. Estas personas que desde muy pequeños se consideran que tienen un talento natural para tocar el violín. Pero con el paso del tiempo se dan cuenta que esa brecha entre la habilidad del virtuoso y la habilidad de la persona del común se hacía más pequeña, hasta el punto que las personas que practicaban mucho más superaban por mucho a los virtuosos. Por eso mismo, por la práctica. Con este estudio se clasificó un tipo de personas que se les llamó los elite, que son ese tipo de personas que ya habían acumulado más de 10.000 horas de práctica en cualquier arte, en cualquier oficio, y por eso se volvían expertos en él. El video es que no se ya tanto por el hecho del talento. Si usted no es muy bueno dibujante, no importa. Tengo un amigo que dice que todos nosotros tenemos dentro de nuestra historia creativa al menos 10 cómics malos, y lo cual es cierto, son los primeros cómics. Aquellos que tienen una historia que es su magna opus, su historia máxima, que la quieren hacer de primera para publicarlo, guárdenla por ahí en un cajoncito y empiecen a hacer otros cómics para que así no quemen en sus cómics malos los cómics que quieren trabajar. Primero practiquen, dibujen constantemente para así llegar a un nivel que se sientan a gusto y ahí sí empezar a hacer el trabajo que quisieran mostrar. Recuerden, la práctica es lo mejor que tiene un dibujante para llegar a ser perfecto, no el talento. Bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta y compartirlo. Nos veremos en el siguiente video. Pero entonces quería tocar este tema de la adaptación porque me parece que es una forma de la cual podemos ver cómo en verdad nos podemos abrir a todo tipo de historias sin encasillarnos en algo fijo. Y es algo que muchos autores han hecho mediante el tomar historias de otras regiones, de otras partes y cambiarlas un poco a su propósito para hacer algo totalmente nuevo.